a ver este contador dónde iría, si es mayor a 0. Este contador iría dentro de este sí, porque si el valor ingresado es mayor a 0, entonces puedo calcular el factorial y todo eso, y incremento el contador. Si no, no tengo que hacer nada. Bueno, revisar esto, Lucas, y acá la condición, agregarle lo del 500. Bueno, y ahora veíamos lo del chat que me habías enviado. A ver, acá. Igual era la última parte que decía de... Sí. Volviendo al tema de las notas, acá. Según nota hacer, si la nota es 1, contar 1 más 1. Acordate, los nombres de las variables no pueden tener espacios en blanco, ¿eh? Esto rectificar. Ah, bueno. Y acá entonces, contador 0. Ahí yo seguiría por todos los números, ir contando uno por uno. Ah, bien, y al bien. según faltaría el 7, el 8, Bien, hasta el todas 10. las notas. ¿Y cómo Claro. averiguarías cuál es la máxima? Porque vos ahí, está bien, tendrías el conteo de cuántas personas se sacaron un 5, cuántos se sacaron un 4. Quizás no hubo nadie que se sacó un 0, o no hubo nadie que se sacó un 2, qué sé yo. Pero faltaría ver cómo haces para averiguar cuál es la nota más alta. Y ahí fijarte qué contador tiene, ¿no? Claro, creo que lo Nota, pedía más arriba. y acá si nota mayor o igual a 0, esto lo puedes escribir así. Si nota mayor o igual a 0, si nota mayor o igual a 1. Claro, ahí le pondría todos, digamos. Porque para el último punto sería esto. Sí. Más que nada. Creo que en los puntos anteriores lo pedía calcular, sacar cuál era la nota mayor. Por eso. Porcentaje de alumnos aprobados. Está bien. Para esta parte, sí, también te sirve. ¿Y aprobado acá decía con cuánto se aprueba? No lo dice. Bueno, suponemos con 7 o con 4. Promedio de calificaciones de los alumnos presentes, está bien. Esos contadores que estás utilizando en el según te sirven para calcular este promedio después. Pero para el tema de la nota máxima, fíjate si podés obtener el máximo primero. Cómo hacer para obtenerlo si te manejas solo con este según. ¿Sabes? Porque el contador ese, suponiendo que las notas ingresadas tienen tipo de dato entero, en lugar de ser un valor decimal, por ejemplo, que la nota sea 7,5, 7,8, lo que sea, ponele que son valores enteros nada más, bueno, puede utilizar el según y de acuerdo al número de nota ir contando y después calcula el promedio y todo eso. Pero fíjate con el tema del máximo, ¿cómo haces para Sí, yo le pondría afuera con un sí, nota es igual a, y haría una comparación, digamos, como veníamos haciendo. Bien, pero teniendo una variable que tenga el valor máximo, ¿verdad? Claro. Bueno. Claro, hasta obtener el valor máximo de nota, qué sé yo. Sí, como habíamos hecho más o menos como hicimos anteriormente, digamos. Bueno, cualquier cosa me lo vas mandando y te voy orientando cómo lo vas resolviendo. Dale. Sí, te lo mando después. Ok. Bueno, recuerden que tienen tiempo toda esta semana, la semana que viene. Así que tranqui con la solución, van piola. Bueno, y si les parece, retomamos un poquito con lenguaje C. Así les puedo dejar actividades si quieren comenzar a practicar y demás en las vacaciones no, sino en las 2 semanas que tienen de espera hasta que nos volvemos a ver. Uy, ¿dónde estoy poniendo acá? Puse cualquier cosa. Igual yo les había dejado una guía para hacer en C. Sí, les dejé una guía y les quería mostrar, bueno, en esto que queda de conexión o lo que nos quedemos,
las estructuras de control selectivas. Así les dejo otra guía después. Sin obligación de hacerla. Bárbaro. Pero aunque Sí, sea, sí, se los está dejo bien. como para que empiecen a verlo, de qué se trata. Igual tienen que terminar este práctico en pseudocódigo, así ya nos olvidamos del pseudocódigo y pasamos derecho al lenguaje, ¿no? Pero les comento más o menos cómo resolver las estructuras de decisión en lenguaje C directamente, así después pueden empezar a dar sus primeros pasos, con la guía anterior que era de introducción y con esta que va a ser de estructuras de decisión. Es cortito igual lo que traje acá, así que lo vamos viendo juntos. Bueno, esto ya sabíamos más o menos las estructuras de control, que teníamos las de selección, el if y el switch, que es la estructura sí en pseudocódigo, la estructura según en pseudocódigo, y las estructuras de repetición, el do while, el while y el for, que son el repetir, el mientras y el para. Vamos a ver entonces hoy, solamente nos vamos a parar en estas, en las secuenciales, y así ya queda para trabajarlo un poquito más. Perdón, las secuenciales, las de decisión. Las secuenciales, fíjense, acá puse un ejemplo chiquitito, que era el que veíamos la otra semana. Las estructuras secuenciales son solamente las líneas que vamos escribiendo una debajo de la otra, y donde no hay condiciones ni decisiones que tomar, solamente se ejecutan una debajo de la otra. En este caso, tengo una estructura que escribe solamente con la función printf, escribe solamente una frase, que la muestra por pantalla, y nada más. Pues la estructura de decisión if, puse if else, porque generalmente tenemos, puede ser que tengamos un if que tenga solamente una condición y no hace más nada, pero generalmente está anidado. Si pasa una cosa, hago esto, y si no, hago otra cosa, y si no, puedo hacer otra cosa también. Así que yo lo puse así completo. Fíjense cómo se escribe. Nosotros antes teníamos, a ver si lo puedo escribir acá. Nosotros antes teníamos, si se cumple una condición, entonces acá teníamos sentencias que ejecutar, ¿no? Si no, ejecutábamos otro grupo de sentencias. Así era como lo veníamos trabajando en pseudocódigo. Fíjense que nosotros en pseudocódigo siempre teníamos una palabra que cerraba la estructura. Acá, en este lenguaje en particular, nosotros tenemos solamente, esperen que saco esto, una palabra reservada, que es la palabra if y la palabra else, que son las que forman parte de la estructura. Y entonces, if, si se cumple esta expresión, esta condición que estoy evaluando acá, entonces tengo que ejecutar un bloque de sentencias, un conjunto de sentencias. Y siempre que ejecutemos más de una sentencia, si tengo 2 o 3 sentencias que ejecutar, siempre las tengo que poner entre llavecitas que abren y cierran. No puedo ponerlas como veníamos haciendo hasta ahora, sin inicio y sin final. Tenemos que poner siempre la llavecita que abre y la llavecita que cierra. Entonces, if, y si se cumple esta expresión, si es verdadera, ejecuto este grupo de sentencias, o este bloque del if, y si no, va el else, que es una palabra reservada del lenguaje. Si no se cumple la condición que está acá arriba, ejecuto otro bloque de sentencias, que son las que corresponden al else. Y de esa forma funciona esta estructura. A ver si ven un ejemplo acá. Voy a sacar... Acá, bueno, puse también cómo sería anidado, que yo tengo un if dentro de otro. Tengo si, if se cumple una condición, ejecuto un bloque de sentencias, else, y pregunto si se cumple otra condición. If tal condición, ejecuto un bloque de sentencias, y si no, el otro bloque de sentencias. De esa forma es que lo voy haciendo anidado. Recordando siempre de poner las llavecitas que abren y cierran, si es que dentro del bloque tenemos más de una sentencia que ejecutar. A ver si ven el ejemplito. Fíjense acá, parece demasiado complejo, pero no es tanto. Miren esta parte de acá, la estructura if simple. Como siempre, cada programa que armemos en C va a tener la llamada a la librería, el include, numeral include,
y entre estos piquitos que abren y cierran, mayor, menor, o menor, mayor, de acuerdo a como lo veamos, tenemos que poner la librería que vamos a hacer referencia, la librería que contiene las funciones que vamos a utilizar. En este caso, la librería stdio.h, que es la que vimos así rápido la semana pasada, es la que contiene todas las funciones para la lectura y escritura de texto, de variables, de todo lo que mostremos por pantalla también. Así que para eso tengo invoco a esta librería, a esta cabecera, y así puedo utilizar las funciones, por ejemplo, printf, scanf, que es para leer los datos que ingreso por teclado. Entonces, comienzo con esta función, abro las llavecitas, y tengo, por ejemplo, para evaluar esto, leer dos valores enteros diferentes e indicar cuál es mayor y cuál es menor. Eso es lo que tengo que evaluar. Entonces le voy a solicitar al usuario que me ingrese dos valores, el valor A, el valor B, y después en la variable mayor le voy a guardar el valor del número más grande, y en la variable menor le voy a asignar el valor del número más pequeño. Después pongo printf, ingrese dos valores, scanf, siempre utilizamos scanf para leer los datos, lo que el usuario me ingresa por teclado. El formato de scanf, entre comillas dobles, ponemos el formato de los datos que vamos a leer. En este caso yo voy a leer el valor de la variable A, de la variable B, que son de tipo entero. Entonces tengo que poner el formato o el comodín correspondiente para ese tipo de dato es la letra D. Cuando yo pongo porcentaje D, estoy sabiendo que lo que me va a ingresar el usuario es un valor entero. En este caso, dos valores enteros. Después pongo una coma y el nombre de las variables que voy a leer. Con el símbolo ampersand adelante, porque eso lo que hace es reservar espacio de memoria para un entero. ¿Cómo sabe que es un entero? Porque yo acá en la parte del formato del número que voy a leer estoy indicando que es un valor entero. Entonces en memoria... Sí, decime. Vos acá le estás indicando que vas a leer valores enteros. Sí. Y yo quiero sacarme esta duda. ¿Están Sí. separados por un espacio o debería haber una coma? Porque no puede... Mirá. Al repetirlo dos veces entrecomillado, sí. ¿Cómo indicás que son dos? Son dos, No sé porque si está el porcentaje D y el porcentaje D. E incluso pueden estar juntitos sin espacios ni nada. Igual de todas formas va a interpretar que son dos formatos. Exacto, Que son porque dos los formatos. Cuando lee, uno ingresa un valor y se toma lo que, viste que uno ingresa un valor y presiona Enter, o automáticamente se toma el valor que sigue. Entonces sabe que lo primero que el usuario ingresa hasta que hay un salto de línea o hasta que hay un espacio es lo que corresponde a la primera variable, al primer formato, porcentaje D. Y lo siguiente que estoy escribiendo, siempre las variables que voy a leer separadas por coma. Ahí sí no puedo poner espacio en blanco o dejar más de un espacio y no poner la coma. ¿Sí? Es la forma de la lectura. Tranquilamente lo podía haber escrito, por ejemplo, scanf, el porcentaje D y el ampersand de la variable A, y en el otro renglón scanf y leo la variable B. También lo podía haber hecho por separado y es válido igual. Pero bueno, es distinto a cuando escribimos el printf, es diferente. Fíjate acá abajo, printf mayor, dos puntos, dejo un espacio, pongo porcentaje D, porque eso es el espacio que va a quedar hasta donde yo asigno el valor de la variable, ¿no? Entonces acá sí puedo poner más espacios o poner más símbolos que hayan antes o después de la escritura de la variable. Pero en la lectura solamente va el formato de lo que voy a leer y siempre el ampersand y el nombre de la variable. Ya vamos a ver cuando trabajemos con cadenas que se leen diferentes, cadenas de caracteres. Eso se leen de forma diferente. Y bueno, una vez que leo, recuerden, cada línea de código finaliza con un punto y coma, si no nos va a dar un error de sintaxis. Y después pongo si o if el valor de A es mayor al valor de B, entonces fíjense que este bloque de sentencias del if tiene más de una sentencia, en este caso tiene dos. Entonces va con las llavecitas que abren y cierran. Esas llavecitas es como si pusiéramos inicio y fin.
Acá empieza el bloque de sentencias y acá termina, eso es lo que estamos indicando. Entonces, si la variable A es mayor a la variable B, entonces a la variable mayor le asigno el valor de A y a la variable menor le asigno el valor de B. ¿Sí? Fíjense que acá el símbolo de asignación no es la flechita como veníamos haciendo, sino que es el signo igual. Y después, else, en el caso de que sea por el contrario, que A es menor que B, a la variable mayor le asigno el valor de B y a la variable menor le asigno el valor de A. Acá faltaría evaluar qué pasa si son iguales, ¿no? Pero bueno, igual ya en el enunciado está indicando que supuestamente nos van a ingresar dos valores diferentes, no iguales. Pero bueno, sería apropiado calcular también, si lo que ingresó es igual, ninguno es mayor ni menor, sino que son iguales. Y bueno, y después acá lo imprimo. Voy a ver si lo puedo copiar esto, aunque sea lo transformamos un poquito para que lo vean en el código. Nuevo archivo. Sí. Indicamos la ruta donde lo vamos a poner. Bueno. Le doy un poquito de forma es porque tenía el texto medio raro. De tipo entero, A, B y mayor, printf, acá puse las comillas con otro formato, y van así. Ingrese dos valores, scanf, ingreso este valor y este valor, ampersand A, ampersand B, y después acá, oh, esto fíjense, ahora les muestro cómo se puede escribir también, eso después va a ir de acuerdo a la forma que tengan de programar o escribir el código, cómo lo van a representar. Acá, por ejemplo, esto yo lo puse en una sola línea, pero no quiere decir que sea una única sentencia. Son dos sentencias. Hay un punto y coma y un punto y coma. Esto es lo mismo que si lo hubiera escrito de esta forma. Y acá las llavecitas yo las puse de esta forma, pero también es válido ponerlas así. Pueden abrir y cerrar donde ustedes quieran. Fíjense que se ponen sobre alguna de las llaves y acá les indica, esto abre acá y cierra acá abajo. ¿Sí? De la forma que ustedes lo escriban, sirve, es válido. A veces es más prolijo, es más fácil para la lectura, ¿no? Pero bueno. Sí, eso te iba a decir, cuando son códigos grandes se dificulta después. Por eso la segmentación así alineada está bueno. Exactamente, es lo más apropiado, pero bueno, después cada uno trabaja de diferentes formas, también son válidas. Así que eso va bien. Acá pongo comichitas. Bien, y a ver si probamos esto, a ver si funciona. Vamos a correrlo. Aparentemente no da errores. Fíjense en la parte de acá abajo les indica si tienen errores o no. Y lo compilamos. Ingrese dos valores y por ejemplo ingreso el valor 6 y el valor 10. Y dice mayor es el número 10 y menor es el número 6. Funciona. ¿Se ve lo que está mostrando por pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, espérenme que ahora vuelvo acá. Vamos a darle un poquito más de formato, porque esto, acá voy a dejar un espacio y voy a poner la barra invertida de la N para que deje un renglón antes de escribir, y acá también para que sea más prolija la presentación, ¿no? Y después acá también. Y ahí en ingrese dos valores, un espacio, dos puntos. Sí, 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 algo para que haga una diferencia. Ahora voy a ingresar al revés, voy a poner 5 y 2.
mayor es el número 5 y menor es el número 2. Bueno, de esta forma se resolvía este ejercicio. Fíjense cómo trabaja el if, entonces siempre tengo una condición acá, que es la que se tiene que evaluar. Acá hay una condición sola, que A sea mayor que B, pero puedo tener más de una expresión ahí para evaluar. Que A sea mayor a B y que A sea, no sé, múltiplo de no sé qué Diferente a número, B. ¿no? Puede ser. ¿Cómo? Diferente a B. Claro, exacto. Que A sea Un OR. mayor que Un B OR. y A distinto de B, entonces pongo cuál es No, mayor y un cuál AND. es menor. Lo puedo poner acá mismo. AND. Profe, una consulta. ¿El trabajo que había dado antes es para que lo hagamos nosotros o después lo vemos Sí, en sí, el clase? primer práctico lleva nota y es para entregarlo hasta el Yo 31 digo de... el segundo, el que usaba el del C. El de lenguaje C es para que ustedes resuelvan y si tienen dudas o quieren que vaya revisando algún ejercicio y demás, me los pueden enviar al correo, no hay problema. Ahora, después el que les deje de estas estructuras de decisión, se los dejo como tarea, así es más fácil, si quieren enviar algo para corregir y demás, es más fácil enviarlo por ahí, capaz. Fíjense cómo pongo el distinto, el signo de admiración y el signo igual. No, sí, y distinto de B tenía que poner, ¿no? O era igual, distinto. Bien, a ver. Antes de correr esto voy a poner. Le voy a agregar algo más. Le podemos agregar que si el valor de A es igual al valor de B, entonces los números son iguales, o algo así. Puedo poner acá. Pongo otro if, ¿no? No sé si sería apropiado así o armarlo de otra forma, más eficiente, pero bueno, lo comparamos igual. Si A es igual a B, printf, los números son iguales. Fíjense que es medio predictivo, ¿no? Uno va escribiendo y ya puse una comilla y se me aparecen las dos comillas, pongo un paréntesis y se me aparece el que abre y el que cierra. Lo mismo cuando tengo que abrir las llavecitas para un bloque de sentencias y demás. Siempre va a ser medio predictivo lo que uno va escribiendo. Fíjense que acá, este if que yo puse, tiene una única sentencia. Por más que siguen las de acá abajo, como no tienen una llavecita que abre y que cierra, la primera que ejecuta es esta sola y termina el if. No necesito que tenga ningún fin, porque el fin es este punto y coma. ¿Sí? Ahí finaliza. Si por error me equivoco, pongo un punto y coma ahí, no se ejecuta nada de acá. No me va a dar error, quizás no me da error de sintaxis, porque está bien escrito, pero no va a funcionar, no va a hacer nada. A ver, pongo acá. Pongo 6 y pongo 6. Los números son iguales. Y fíjense, este mayor, menor con 6 lo mostró igual porque no hice ninguna salvedad. Porque acá no es que esto lo tendría que haber evaluado dentro de este if, hacer otro if, este if que lo hice afuera lo tendría que haber hecho dentro de esta estructura anidada. Así compara si A es mayor que B, si es menor que B o si es igual a B. ¿Sí? Mayor y Y menor. una pregunta, Sí. ¿podría haber puesto otro else? Sí, mira, acá yo puedo poner, vamos a ir modificándolo. Si A es mayor a B, si no, si A es menor que B, menor que B, entonces ejecuta este grupo de sentencias. Else, si no es mayor, si no es menor, ya se da por hecho que es igual. Entonces no necesito escribirlo. No necesito escribir la condición del if como la tenía. Y esta de acá la saco porque no tendría sentido. Profe, ¿viste de la guía que diste los ejercicios? Sí. Después nos puede hacer una
una guía de más o menos cómo resolver un par, porque hay algunos que no Sí, lo pude claro. entender. Sí, sí. Así que Yo quiero bueno, hacer algo parecido, yo lo leo y para mí es chino básico, más o menos. bueno, pero de a poco tienen que ir. Así que fíjense, acá lo modificamos y estoy evaluando si A es mayor a B. Si no, si A es menor que B, hago esto. Y si no es mayor y no es menor, por descarte, por defecto, es igual. Entonces imprimo este cartel. ¿Sí? Y acá imprimiría este cartelito que tendríamos que ver qué valores tomaría, porque si no las inicialicé no muestra nada tampoco. Así que bueno, esta sería una solución mejorada. Y bueno, lo otro que mostraba la otra estructura de acá, la de acá al lado, es una anidada, parecida a la que hicimos recién, después la pueden ver bien, en más detalle, que esta lo que tiene es que se ingresan, en lugar de evaluar 2 valores, se evalúan 3 valores. Entonces tenemos que ver de los 3 cuál es el mayor. Y entonces hay varias comparaciones acá que se van haciendo, y fíjense que tienen varios if que están anidados. Cada if que está anidado tiene un else o un cierre, porque puede ser que el último no tenga ninguna comparación, entonces va cerrando. Fíjense que tengo que ir cerrando las llavecitas con los bloques de sentencias que tenga, para que no dé error. Esto después lo pueden transcribir también, a ver cómo les sale. Y a ver si encontramos acá el error. Por ejemplo, si yo tengo, si quiero ejecutar esta sentencia, ¿no? ¿Qué es lo que se ejecuta? Acá dice, if número menor 0, a negativo le asigno 1, ya se me corta, y a suma, fíjense que, bueno, estos operadores no los vimos, suma menos igual 1. Esto es lo mismo que poner suma, le asigno suma menos 1. Y si no, a negativo le asigno 0 y a suma le asigno suma más 1. ¿Qué error encuentran acá? Si yo quiero ejecutar este grupo de sentencias ahí y este grupo de sentencias acá. ¿No vendría a ser negativo más 1? ¿Y suma menos 1? ¿O no? ¿O estoy errado? Y a ver, otra cosa. No, estoy mal. Porque esto, bueno, son sentencias que puede ser que ejecute, no importa para qué, pero son 2 sentencias que quiero que se ejecuten dentro del if y 2 sentencias para que se ejecuten dentro del else. Y falta algo para que se puedan ejecutar. Las llavecitas. Exactamente, las llaves que abren y cierran. Porque si yo lo dejo de esta forma, bueno, no me sale el dibujo de la llave, pero supongamos que están ahí, porque si yo la ejecuto así como está, solamente el if va a ejecutar, a ver si lo pongo más grueso, ahí, solamente va a ejecutar esta sentencia, la primera. Porque después hay un punto y coma, significa que ahí terminó. Y me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error de sintaxis? Porque va a encontrar que hay un else que no está enganchado con ningún if, porque el primer if terminó acá, terminó en el punto y coma. ¿Se interpreta? Claro, tiene que abrir llave, cerrar en el if y abrir llave y cerrar después del else. Exactamente, porque justo de la forma que lo escribí era para que nos demos cuenta que acá yo quiero ejecutar estas 2 sentencias. Entonces, para poder ejecutar estas 2, necesito las llavecitas que abren y cierran, si no, se ejecuta solo la primera. Si ejecuto solo la primera, que sería esa, después me queda esta parte suelta, y me da error. Error en el momento de ejecución porque aparece, no por la suma que le asigno suma menos 1, sino porque hay un else que no está enganchado con ninguna estructura if. Falta el comienzo de esta estructura. Y ahí va a dar error. En la de abajo, perdón. Ahí. En la de abajo es la misma, le agregué las llavecitas. ¿Y dónde finalizaría esta? ¿Y dónde está la última llave? No entraría Negativo el igual a else. 0. Se abre al lado del else y cierra abajo. Bien, tendría que poner, a ver. No funcionaría el else ahí. Sí, el else funcionaría hasta acá, mirá. Funcionaría. Hasta negativo igual a 0. Coma del 0. Exacto. Claro, Y esta está bien. suma más 1, se ejecutaría siempre.
porque sale Claro. del else y hace suma, suma más 1. Que en realidad, de acuerdo a cómo está escrito, uno quiere que suma más 1 se haga solamente dentro del else, ¿no? Si es que no se cumple la condición. Entonces son cosas chiquitas, pero como para estar atentos en el momento que programemos, de que todo lo que queremos que se ejecute dentro de un bloque de sentencias, si es que se cumple una condición, me tengo que acordar de poner las llavecitas que abren y cierran. Si no, me va a dar error. Bueno, después había otro ejemplo acá para hacer. Un año es bisiesto. Ahora armo una conexión chiquitita, aunque sea para que veamos la parte de la guía que me dijeron recién. Un año es bisiesto si es divisible por 4, pero no es divisible por 100, excepto aquellos años que son divisibles por 400. Acá tienen que ver que van a tener una estructura con varias condiciones, no con una condición sola. Pero si quieren esto lo dejamos para después, no hay problema. Ese me suena más a segundo semestre. Sí, ya tienen bastante con la otra guía. No importa, ahora después lo saco esta parte y la estructura según, la saco también, la estructura según, la estructura switch, así queda para que lo veamos directamente cuando volvemos de vacaciones. Llegamos hasta la estructura así, los primeros ejercicios para ver cómo los van desarrollando y todo eso. Y esto lo dejamos para ver después. Vamos a ver, la guía introducción, me habían dicho que era esta. ¿En cuál ejercicio más o menos tuvieron inconveniente? Que recién me decías, Nicolás. El de factorial. Ay, no, ese... Todavía no lo agarré. Pero de esta, a ver, en los 5 minutos que quedan, ¿cuál ejercicio había que ver cómo lo resuelvo? No, ahí, profe, yo varios no entendí. El del segundo, el de la pulgada. Bueno, Porque son, Ahí me pareció todo se lo chino como el básico. segundo. en el segundo pueden ver también en el libro, el que yo les marqué, Fundamentos de C, piensa en C, Fundamentos de Programación, piensa en C. En el capítulo 1, que habla sobre los tipos de datos y demás, indica qué tipo de datos tiene, mejor dicho, qué tamaño tiene cada tipo de datos. Es decir, el tipo de dato entero, ¿cuántos bytes ocupa? Entre 2 y 4 bytes. El tipo de dato... ¿De dónde a dónde? Exacto, el tipo de dato carácter ocupa un byte. Y después hay una función, que yo se las escribo acá, así como está la función printf, la función scanf y demás, hay una que se llama sizeOf. Es que lo quieren poner con la función, si no lo pueden escribir a mano. SizeOf, ponen el tipo de dato, les devuelve el valor. Si es 2, 4, 1, cuántos bytes tienen. Si quieren pueden utilizar la función, y si no, utilizan printf, y acá escribirían el tipo de dato. Char tiene un tamaño de 1 byte. Lo pueden escribir de esta forma o utilizar la función. La función sizeOf, y en el medio ponen el tipo de dato. Y se los devuelve. Después, el de las pulgadas, a ver, escribir un programa para convertir una medida dada en pies a su equivalente en las otras medidas. Sería regla de 3 simples. Un pie equivale a 12 pulgadas. Y si después quiero saber cuántas yardas son, sabemos que 3 pies equivalen a 1 yarda. Y así. Ese habíamos hecho un pseudocódigo, pero de otra conversión. Pero bueno, pueden hacerlo también de la misma forma, Pero bueno, es convertir, es regla de 3 simple, nada más. Y ver cómo lo resuelven. Y este de acá, seguro también, ¿no? Generar una impresión como la que aparece a continuación. ¿Cómo hago para obtener el 6, para obtener el 3, el 5 y el 2? Bueno, trabajamos con las decenas, centenas seguramente. Yo puedo poner, a ver, acá, puedo poner 6,352 dividido 100, dividido 1000, perdón, y ahí voy a obtener el primer valor, ¿no? Un entero.
o dividido 10. Recuerden que el símbolo el símbolo de dividir, la barrita, nos quedan 2 minutos, la barrita esta divisoria les devuelve el valor entero de la división. Si una división les da, no sé, 6,45, les devuelve el 6, el valor entero nada más. Y si utilizan 6352 porcentaje 10, esta división con el símbolo porcentaje lo que hace es devolverle el resto de la división. ¿Se acuerdan como que antes utilizábamos mod, MOD, para obtener el resto de una división? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Bueno, igual arranquen por el trabajo práctico, así terminamos de redondear lo que es pseudocódigo y todo eso. Ya se está cortando esto. Recién pude hacer el del factorial, dice Cristian. Bueno. Perdóname, rapidito. Sí. Con 6.352 dividido 10, sacas el 6. Bien. Y los otros ¿Y valores, los otros? si haces porcentaje, si calculás el módulo, ¿te devuelve los otros? Te da el resto, ¿no? Bueno, bien. Y Y con el resto de la división quizás obtenés Ah, y con el, lo volvés a claro, dividir y lo dividís sucesivamente. Sí, fíjense de ir guardando en cada variable, cada número, cómo lo pueden ir mostrando.